Bienvenidos a Cuidamos Vidas. En nuestro capítulo de hoy hablaremos sobre los servicios para pacientes internacionales de la Fundación Cardiovascular de Colombia, pues Bucaramanga se ha perfilado como un importante destino de salud debido a la alta calidad de sus profesionales y a la amplia gama de servicios y de procedimientos médicos disponibles. Además, quiero contarles que la Fundación Cardiovascular fue la primera institución del país en obtener la acreditación de la Joint Commission International, la cual lo certifica con un sello de mejores prácticas en calidad y seguridad del paciente. Es por esto que año tras año la Fundación Cardiovascular recibe a cientos de pacientes de diferentes partes del mundo. Y a continuación conoceremos el caso de Elion Charles, un paciente quien viajó desde Aruba en el avión ambulancia por un grave problema de salud que amenazaba su vida. Venimos de Aruba porque mi pareja tenía que operar una cirugía muy peligrosa de corazón y por eso teníamos que venir en la situación de la pandemia. Eliot es un paciente que llegó a Bucaramanga proveniente de Aruba, paciente joven con antecedentes de una hipertensión muy severa y con un cuadro clínico muy grave que consistía en una disección aórtica tipo A. Eso es como una ruptura parcial de la aorta. El problema del corazón fue tan rápido, era un viernes que yo llegaba de trabajar a mi casa y la vecina me dijo, apúrate, vaya al centro médico porque tu esposo está allá. Yo le llevé porque tenía un dolor. Era una presión en el pecho, sentado así. Y me dije a mi vecina, tengo un dolor en mi pecho, tengo un dolor pesado en mi pecho. Y ella me dijo, entra en el carro, vámonos. Una vez que los cardiólogos en Aruba detectaron la enfermedad de Eliot, se comunicaron a la Fundación Cardiovascular, se obtuvieron los respectivos permisos a través de la embajada holandesa, a través de la Cancillería, y en el avión de la Fundación Cardiovascular fue transportado desde Aruba a Bucaramanga a la Fundación. Que tenga que agradecer a Dios por una segunda oportunidad que muchas personas no poseen esa segunda oportunidad. Tengo que agradecer a los médicos, todos ellos. Esa cirugía es técnicamente bastante demandante, es una cirugía compleja. Podría ser de las más complejas por las técnicas que hay que utilizar. Él la toleró muy bien, pasó su periodo de estar en unidad de cuidado intensivo, salió y está en el periodo de rehabilitación y continuará en Bucaramanga hasta que finalice su fase de rehabilitación y recuperación. Bucaramanga me encanta, yo viví en las montañas, es súper. Me gustan las montañas y el lugar mismo y la gente son muy amables también. Me encantó. Gracias a este tratamiento oportuno, Elion goza de una excelente salud. Pero también tenemos el caso de otra paciente de Aruba, quien viajó hasta la Fundación Cardiovascular para reemplazar una de las válvulas de su corazón por medio de una técnica novedosa menos invasiva. Así que los invito para que conozcamos su historia. Tenía buscando 5 meses problemas con el respirador. No puedo caminar de aquí para allá. Esta paciente ya había recibido un tratamiento previo para una estenosis aórtica y se le había realizado un implante de una válvula quirúrgica. A ella ya la habían operado y le habían colocado una válvula quirúrgica a una muy temprana edad. Esa válvula desafortunadamente falló, pues porque todas esas válvulas tienen un tiempo de vida media, aproximadamente entre 15 y 20 años, y esa válvula falló. La válvula aórtica, la principal válvula de salida del corazón, es la encargada de que la sangre no se devuelva después de cada contracción al ventrículo izquierdo. Es la válvula que mantiene la presión arterial y por supuesto indispensable para la vida. Cuando esa válvula se daña, se reemplaza de forma quirúrgica en la mayoría de los pacientes. Pero para estos pacientes que no se pueden operar, que tienen un altísimo riesgo quirúrgico o son definitivamente inoperables, desde hace unos años hemos venido implantando unas válvulas percutáneas
en esa posición sin cirugía. Se hace un implante por accesos periféricos como son las arterias femorales, las arterias de la ingle y otros accesos que son menos comunes pero que también se pueden utilizar como la arteria subclavia, que es la que queda aquí debajo de la clavícula. Lo novedoso en este caso es que para poder implantar la válvula nosotros tuvimos que destruir parte de la válvula que ya estaba puesta en el corazón para hacerle hueco, hacerle campo al nuevo implante. De forma reciente se ha descrito el procedimiento de basílica, que es ese procedimiento especial que hicimos con nuestra paciente. Ese procedimiento nos permitió colocar la válvula, nos permitió corregir la estenosis aórtica, logramos mantener la arteria coronaria principal abierta y el procedimiento fue exitoso. Logramos de forma muy rápida y temprana extubar a la paciente, corregir el edema pulmonar y esta paciente en este momento pues ya ha recuperado su funcionalidad, está caminando sin mayor fatiga, que era algo de lo que ella se venía quejando y estaba muy limitada en su vida diaria. Sí, pero caminar un poco más lejos que cuando arribó aquí. Prueba de hacer todos los días un poco más, ¿no? Porque quiero ir en Aruba. Nos alegra saber que después de la cirugía los síntomas de Helen desaparecieron por completo. Nosotros hacemos una pausa y ya regresamos con más en Cuidamos Vidas. En Cuidamos Vidas continuamos hablando de los servicios para pacientes internacionales de la Fundación Cardiovascular. Y ahora veremos el caso de un paciente quien viajó desde Aruba para realizarse un procedimiento quirúrgico por una aneurisma cerebral. Mi nombre completo es Lino Anthony Filomeno Laclay. Yo vengo de Aruba. Yo fui para una otra cosa. Entonces el médico dice, vamos a probar un CT scan. El CT scan, ellos vieron algo. Dice, no está conforme. Recientemente el doctor Weiser en Aruba constató, pero fue un hallazgo, un finding, que mi esposo Lino tenía un aneurisma cerebral y la mejor opción era venir aquí en el Hospital Internacional de Colombia para una cirugía. Llegué el 15 de julio. Usted tiene una enfermedad, así. Dicen todo y ellos dicen qué van a hacer, lo que es muy importante. Así que nos dieron todo el tiempo, nos explicaron todos los riesgos y en el día de la cirugía nos recibieron muy bien. La cirugía en mí duró 6 horas. 6 horas. Pero yo no sentí nada. Lo que más me preocupa es un dolor. ¿Quién no preocupa por un dolor? Nada, debo ser franco, nada. Me desperté y estaba en el ICU, tranquilo, quieto. Allí me trataron bien. Muy agradecidos, tremenda recepción. Yo agradezco mucho al neurocirujano Vladimir, tremendo, y al neurocirujano Iván, tremendas personas que venían todos los días en el hospital a ver a Lino, a ver cómo sigue, y después de 5 días podíamos ir al hotel con él. Estoy muy agradecida por estar aquí. Gracias y muchísimas gracias. Muy agradecido. Si yo tenía tiempo para agradecer a todos ellos, sentar juntos, tomar una taza de café y hablar y agradecer a ellos. Eso es más importante para mí. Estoy feliz, contento.
Hopi Danki. Muchas gracias. Empapiamiento. Sí. Casos como los de Lino se presentan con frecuencia, pero a continuación veremos el caso de Roel, un niño de tan solo 7 años quien viajó desde Surinam en el avión ambulancia de la Fundación Cardiovascular debido a una infección cerebral, la cual se trató con éxito. Y su mamá, quien estuvo durante todo el proceso, nos compartió la experiencia en la institución. Good afternoon, my name is Shafani Steenstra. I'm 36 years old. I'm from Suriname, the city Paramaribo, and I came here for the medical treatment of my son. So it all started like, I think January this year, so everything happened really quickly. And he got even worse and worse and worse. For that reason, he was like 2 months intubated. They tried to extubate him like 3 or 4 times, but he was too weak. His body and of the brain problem, the brain infection. Of course, one of the main problems was like the really bad brain injury he had. So that's why they decided to send us here to this hospital. It was not easy to come here with my son in this situation, but from day one I had a really warm feeling. I created like a very nice bond especially with the team of the pediatric doctors of the ICU department here in the hospital. My compliments for Dr. Frank, the chief of the ICU department, the pediatric chief. I can't thank them enough with words. What they did for me, for my son, especially for my son, of course, but they kept encouraging me so much every day. And I have to be honest that his team of Dr. Frank, like the other pediatric doctors, and even when we go back to home, I will be happy thinking of the hospital. We are so happy with what we experienced like today, seeing our son like this compared to what he was in Suriname and when we came here to this hospital. So it's always difficult. It's always a surprise. What will you expect? Will he be able to speak again? How will his voice be? But he's speaking again, he's talking. He is doing really good. It's everyone, including the international team here, including the doctors of the hospitals. They are like all surprised by seeing the current situation of my son. Or maybe he will become a dancer, because when he listens to music, like one minute he starts moving. So. Sin duda alguna, las experiencias de nuestros pacientes han sido valoradas como la mejor atención recibida. Nosotros hacemos una pausa y ya regresamos. Hoy en la consulta nos acompaña María Camila Serrano. Ella es coordinadora comercial de la Oficina Internacional de la Fundación Cardiovascular y nos estará respondiendo algunas dudas e inquietudes sobre nuestro tema de hoy, servicios en pacientes internacionales. Así que María Camila, bienvenida a este espacio en Cuidamos Vidas. Muchas gracias por la invitación.
Bueno, María Camila, te cuento que durante todo el programa nosotros conocimos el caso de varios extranjeros que viajan hasta Colombia para recibir atención médica. Cuéntanos qué ventajas ofrece el país, en especial Bucaramanga, con la Fundación Cardiovascular. Bueno, Bucaramanga es una ciudad muy tranquila, es una ciudad pequeña, lo cual hace que sea mucho más segura pues, para la gente. Todo queda cerca, pues como todos sabemos, entonces también eso reduce mucho los costos de la estancia porque muchos pacientes que vienen tienen que asumir esos costos de hospedaje, de transporte, de alimentación. Y pues digamos ir de acá a un hotel, todos sabemos que el taxi vale, no sé, 15.000 pesos, por ejemplo, por mucho, y esos son ahorita 3 o 4 dólares aproximadamente, entonces realmente los costos son muy buenos. Otra ventaja de Bucaramanga es el clima. El clima y la altura son súper favorables para la recuperación de los pacientes internacionales. Entonces esto hace pues que se sientan un poco más en casa y que se acoplen un poquito mejor. Bueno, María Camila, ¿cuántas personas aproximadamente de otros países viajan a Bucaramanga para recibir tratamientos médicos de la Fundación Cardiovascular? Bueno, esto cambió un poquito con la pandemia porque todos sabemos que las fronteras estuvieron cerradas mucho tiempo, yo creo que 3 o 4 meses aproximadamente. Antes recibíamos más o menos entre 800 y 1.000 pacientes al año, pero con la pandemia hubo un impacto de casi el 65% de decrecimiento en el número de pacientes. Entonces el año pasado, por ejemplo, recibimos más o menos 250 o 300 pacientes, que es, bueno, ya igual nos estamos recuperando un poco y el número empezó a aumentar pues porque se empezaron a abrir fronteras, empezaron pues a abrirse los vuelos comerciales, entonces pues estamos ya en proceso de recuperación. Bueno, pues teniendo en cuenta pues esta normalidad que se está ya viviendo día tras día, cuéntanos qué tipo de servicios médicos se ofrecen en Bucaramanga para las personas que vienen de otros países. Bueno, normalmente mucha gente piensa que en Colombia solamente se hacen cirugías plásticas, lo cual pues no es así. Por ejemplo, en la FCB la mayoría de nuestros pacientes son pacientes que vienen buscando tratamientos de alta complejidad, es decir, tratamientos cardiovasculares, tratamientos oncológicos, ortopedia, muchas otras cosas que la gente incluso en Santander no conoce o no sabe, digamos, que la gente puede venir buscando este tipo de servicios. Bueno, María Camila, y cuéntanos, ¿qué tan cierto es que el idioma y la cultura de una persona que viene del exterior es una barrera para ser atendidos acá en la cardiovascular? Bueno, realmente una barrera como tal no es, pues es como si fuera, por ejemplo, uno de viaje a otro país. Por supuesto la cultura y el idioma van a ser diferentes, pero precisamente para eso está la oficina internacional, que tenemos una en la FCB, en el Instituto Cardiovascular, y una en el HIC, en la que contamos con un equipo de aproximadamente 10 a 15 personas, que es un equipo bilingüe completamente, entonces está dedicado únicamente a la atención de los pacientes internacionales. Nosotros no trabajamos, digamos, con otras personas de la institución, me refiero a pacientes, sino que estamos exclusivamente para los pacientes internacionales para ayudarlos en todo lo que necesiten, desde agendar las citas, planear los viajes, cuadrar, por ejemplo, las reservas de los hoteles. Incluso muchos nos preguntan dónde pueden comprar zapatos o ir a la peluquería, entonces todo eso nosotros pues les recomendamos, por supuesto, sitios para eso. Bueno, pues sin duda es un gran acompañamiento los que realizan en la Fundación Cardiovascular, y pues teniendo en cuenta eso, cuéntanos ¿cómo es ese proceso del antes y después de un paciente cuando llega y cuando ya retorna nuevamente a su país? Listo. Entonces, bueno, a nosotros normalmente los pacientes nos contactan por WhatsApp, por correo electrónico, hay otros que llaman mucho a los teléfonos fijos, entonces desde el inicio es una atención súper personalizada, incluso con los planes de tratamiento que se construyen pues para los pacientes. Nosotros les solicitamos historia clínica o reportes de lo que tengan para poder compartir con nuestros especialistas y que ellos nos digan qué podemos hacer por el paciente o qué tipo de cirugía van a necesitar. Después de eso, bueno, ellas, digamos, cuando ya concretan o nos dicen que van a venir, que quieren venir a Bucaramanga,
lo que nosotros hacemos es que las agentes logísticas de la oficina se ponen en contacto con el paciente o con el familiar para ayudarlo pues, a buscar el hotel que necesite, de acuerdo obviamente al presupuesto que tengan. Si necesitan apoyo, por ejemplo, buscando cuál es el aeropuerto, porque muchas veces pues, nosotros sabemos que Bucaramanga está en un lado, pero el aeropuerto está en Lebrija, nosotros estamos en Piedecuesta, por ejemplo, y en Florida. Entonces eso a veces es un poquito confuso para los pacientes, pero pues para eso vuelvo y reitero, digamos, para eso está la Oficina de Pacientes Internacionales. Entonces, después de que está cuadrada toda esta logística, llega el paciente y acá las chicas, la enfermera y la doctora de la oficina, ellas se encargan de agendar absolutamente todo. Un paciente internacional no tiene que llamar a ningún teléfono, solamente se pone en contacto con nosotros y nos dice necesito tal cosa o lo agendamos de acuerdo al plan de tratamiento que se le ha mandado y los pacientes simplemente vienen a su cita, la tienen y listo. Bueno, después de eso, si el paciente necesita cirugía, pues se programa normal con los cirujanos y con todo el equipo y digamos que hay algo que se llama el Fit to Fly. Esto es algo, y el Discharge Letter, esto es algo que se le da a los pacientes internacionales para que los dejen volar en un vuelo comercial de regreso a su país de origen. Entonces, después de esto, cuando ellos ya están listos, se les entrega toda la información médica con el Fit to Fly y listo. Y regresan pues a su país y posteriormente, si necesitan y si quieren tener controles con nuestros especialistas, existe la opción de tener teleconsultas. Entonces, como los médicos ya los conocen y nosotros sabemos qué médico vio a cuál paciente, entonces se puede agendar una teleconsulta de control para tal paciente con el médico exactamente que lo operó o que lo trató acá. Entonces esto es un plus muy grande, creo, para los pacientes internacionales porque ahorran esos costos de tener que volver, por ejemplo, simplemente a una cita de control. Esto pasa, digamos, estas citas de control son chéveres también porque los médicos saben en qué momento sí debería venir un paciente, ¿sí? Entonces, si en el control, por ejemplo, ven algo que quizá no está bien o que ellos deben revisar, ahí sí le dicen al paciente, por favor, pues es mejor que vengas. Okay, bueno, pues súper importante este acompañamiento que realizan en la cardiovascular de forma permanente. Pero hay algo muy importante y es que en las experiencias que vimos durante el programa es que algunos de los pacientes son transportados en el avión ambulancia. ¿Todos los hospitales y clínicas de Bucaramanga cuentan con este servicio? Bueno, este servicio es súper importante para nosotros, sobre todo para los pacientes que se encuentran en estado crítico, o sea, que están en una UCI o están hospitalizados en su país de origen, pero requieren, por ejemplo, atención de más alta complejidad que no encuentran en sus países. Entonces, la FCB pues, es el único hospital en Colombia que cuenta con el servicio de avión ambulancia. Esto para nosotros es, o sea, como oficina internacional es súper importante porque los mismos médicos que viajan en el avión hacen parte de la FCB. Entonces, digamos que eso nos ayuda a garantizar toda la trazabilidad de la información desde antes de que el vuelo despegue, o sea, toda la planeación y todo el vuelo hasta que el equipo está en el país de origen del paciente. Nosotros conocemos cuándo aterriza el paciente, cuándo van a despegar del país en donde se encuentran y cuándo llegan a Bucaramanga. Eso para nosotros es súper importante porque podemos estar en contacto con la gente del hospital que recibe a los pacientes en urgencias, por ejemplo, para que el ingreso sea súper eficiente, súper rápido, porque son pacientes que vienen en condición crítica. Bueno, y así como un datico extra de cuántos países, nómbranos algunos de los países de los que han traído pacientes acá a la cardiovascular. En el programa que estábamos viendo, Aruba fue la mayor, pues los mayores pacientes que recibimos, pero ¿qué otros países también vienen acá? ¿De qué otros países vienen acá a la cardiovascular? Bueno, recibimos varios pacientes de Aruba, de Surinam, como vieron también en el video, de Ecuador recibimos varios, de Costa Rica, incluso algunos de Estados Unidos, de Panamá, realmente de varios lugares. Incluso recibimos una vez un paciente de Ucrania hace 2 años. Entonces,
estamos pues súper abiertos a recibir pacientes de cualquier lado del mundo. Bueno, pues como ya lo escucharon, la Fundación Cardiovascular recibe pacientes de toda parte del mundo. Y hay una última pregunta, María Camila, y es, ¿se puede recibir atención médica segura en Bucaramanga incluso durante la pandemia? Por supuesto, sí, claro que sí. Nosotros, pues de hecho, en la Fundación tenemos, digamos, a los pacientes con diagnóstico de COVID en unas alas o en unas áreas diferentes a los pacientes que tienen otros diagnósticos. Por ejemplo, los pacientes neurológicos, los pacientes de oncología están en un espacio aparte a los pacientes con diagnóstico de COVID. Bueno, María Camila, pues muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio de la consulta y responder a las dudas e inquietudes que nuestros televidentes nos hicieron llegar a través de nuestras redes sociales. Mayerly, muchas gracias a ti por la invitación. Y un dato para recordarle a todos pues, los televidentes es que en la Oficina Internacional de la FCB nosotros podemos atender a los pacientes con pólizas o seguros internacionales, incluso si son colombianos. Entonces, pues cualquier información que necesiten pueden contactarnos a nosotros directamente. Muchas gracias. Y con esto finalizamos nuestro capítulo de hoy. A todos ustedes, gracias por acompañarnos y los esperamos conectados el próximo viernes a partir de las 6:30 de la tarde.